Hemos venido hablando de una serie que se llama Decisiones. Hemos venido hablando de decisiones importantes en la vida. La primera y la más importante de todas, hemos dicho, es la decisión de entregar tu vida a Cristo. Aquella que va a marcar un antes y un después en todo lo que eres. Luego, la anterior semana hemos hablado sobre la decisión de tus relaciones. Deshazte de las personas tóxicas en tu vida. Si no sabes quiénes son tóxicos en tu vida, te animo a que veas el mensaje de la semana pasada. Ya está en YouTube. Y que tomes decisiones importantes. El día de hoy vamos a hablar de la tercera decisión que debemos tomar. Define tu identidad. La tercera decisión importante que debemos tomar en nuestra vida es: define tu identidad. Responde a esta pregunta sencilla: ¿quién eres? Cuando alguien te pregunta ¿quién eres?, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Qué respondes? El mundo trata de definir tu identidad en función a muchos factores: tu posición económica, tu posición social, tu capacitación académica formal, tus relaciones familiares, tu círculo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente hay factores en tu vida que están definiendo quién eres. ¿Sabes qué? Cuando tú te defines en base a esos factores, te vas a encontrar siempre incompleto, siempre vacío, que siempre falta algo y necesitas algo más. Si te defines por tu situación económica, vas a descubrir que siempre hay alguien que tiene una mejor situación económica que la tuya. Si te defines por tu estatus social, vas a descubrir que siempre hay alguien que está mejor que vos. Si te defines por tu influencia, vas a encontrar que hay alguien más influyente que tú. Y toda tu vida vas a vivir una vida angustiada tratando de ser algo que nunca vas a llegar a ser. Irónicamente, la única persona capaz de definirte con cabalidad no eres tú mismo, es Dios. El único que puede definir tu vida con un criterio adecuado, el único que te puede decir quién eres, para qué existes y hacia dónde debes ir, es Dios. La Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Sabes? Aquel que te creó, que te diseñó, aquel que te ama, es aquel que sabe quién eres, sabe hacia dónde debes ir y sabe cuáles son los planes que Él tiene para ti. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que redefinir su identidad en base al propósito de Dios para su vida. La Biblia está llena de tapa a tapa de seres humanos comunes y corrientes, como tú y como yo, seres humanos con dificultades, con problemas, con errores, que se encontraron con Dios y su vida fue redefinida como resultado de un encuentro personal con Dios. Una de estas personas, tal vez una de las más famosas de todas, una de las personas a quien Dios usó como una manera sin precedentes antes de Él y probablemente como nadie después de Él, fue a Moisés. Moisés fue utilizado por Dios para cambiar un antes y después en la historia de Israel y por lo tanto en la historia de toda la humanidad. Y vamos a ver cómo es que Moisés tuvo que redefinirse a sí mismo en base a lo que Dios pensaba de él y no a lo que él pensaba de sí mismo. La historia de Moisés comienza en Éxodo capítulo 2, no lo vamos a leer, pero Moisés fue nacido de una esclava. La mamá de Moisés era una esclava hebrea en el pueblo de Egipto. Y resulta que justo cuando Moisés va a nacer, al faraón se le cruzan los cables y decide decretar un genocidio y matar a todos los bebés de los esclavos, porque dice: son muchos, se reproducen como conejos, van a ser más que nosotros, hay que cortar esto, y decide matarlos a todos. Y la mamá de Moisés, en su desesperación, lo mete en una canasta, lo mete al río y lo manda al río y dice: por ahí alguien los recoge, por ahí así se salva. Para los que no conocen, el río Nilo está plagado de hipopótamos y de cocodrilos. Dos cosas que les encanta comer a los hipopótamos y los cocodrilos son bebés en canastas. Pero de alguna manera Moisés pasa todos estos obstáculos porque Dios tenía un propósito para él y llega a una playa donde resulta que estaba la hija del faraón. Y la hija del faraón ve a este bebé, se enamora de él, lo recoge y lo adopta. Y sabes, lo pone a cargo de una de sus siervas para que lo críe, que resultó ser su mamá. O sea, Moisés fue criado por su mamá, pero en el palacio real. Ahora imagínate la identidad con la que Moisés creció. Moisés creció definido
como un hijo de esclava criado entre ricos. Todos sabían que Moisés era hebreo. No es que llegó la hija del faraón o del faraón y le dijo: ah, papi, me olvidé contarte que estaba embarazada y me ha nacido Estito. Todos sabían que se lo había recogido del río. Moisés era el recogidito del río, el hijo de la esclava, pero había sido adoptado por la hija del faraón, por lo tanto era también parte de la nobleza. Era un hijo de esclava criado entre ricos. Y toda su vida Moisés crece con esa crisis de identidad. Sabía de dónde venía y sabía quién era ahora. Y en una de esas, a Moisés se le ocurre ir y reconectarse con sus raíces. Dice: voy a ir y me voy a reconectar con mi familia biológica. Voy a ir a visitar a los esclavos, a ver cómo están, a ver cómo viven, a presentarme entre ellos como uno más de ellos. Es como cuando ves alguna vez un hijo de latino que ha crecido en Estados Unidos, Europa, y viene a conocer sus raíces, y el pobre es el más morenito de todos, pero no encaja, ¿no ves? ¿Sí? Es un gringo moreno, ¿sí? No le atina a nada, ¿sí? Más o menos así estaba Moisés. Va y decide: me voy a reconectar con mis parientes. Y cuando llega a reconectarse con sus parientes, encuentra un egipcio que estaba abusando de un hebreo, y le salta al hebreo y agarra y lo mata al egipcio. Y con eso Moisés seguramente pensó y dijo: voy a ser superhéroe entre mi parentela, voy a ser el justiciero que ha vuelto a hacer justicia entre los demás. Pero se asusta también porque lo que había cometido era un crimen, entonces se hace loco. Más tarde estaba caminando y ve a dos hebreos peleándose entre ellos, y Moisés va y les dice: ¿de qué están peleando? Y uno de ellos lo mira y le dice: ¿y tú qué te crees? Vamos a leer Éxodo 2, 14 y 15. Éxodo 2, 14 y 15. Esta es la respuesta de estos dos hebreos que estaban peleando, a quien Moisés les dice: dejen de pelear. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Fíjate, Moisés, bien intencionado, va a querer conectarse con su parentela, acaba matando a un egipcio, y sus mismos parientes, que seguramente le tenían envidia porque era el hijo de esclavo criado entre ricos, agarran y dicen: les vamos a chacetear lo que ha hecho. Empiezan a hacer correr el rumor llega hasta Faraón, y Faraón dice: lo vamos a matar porque cómo va a ser muy del palacio será, pero sigue siendo hebreo. Si empezamos a dejar que los hebreos maten a los egipcios, sonamos. Así que vamos a hacer un ejemplo diciendo: el mayor de los hebreos no puede tocar a un egipcio porque lo mata. Esa fue la mentalidad del faraón. Moisés se enteró, salió disparado, y la identidad de Moisés en ese momento fue redefinida. Ya no era el hijo de esclava criado entre ricos, ahora era un fracasado, un desechado y un exiliado. Fracasado, ¿por qué? Porque quiso reconectarse con su familia, fracasó y terminó perdiendo todas sus conexiones. Ya no se pudo conectar con los hebreos, y sus amigos egipcios ahora lo estaban persiguiendo para matarlo. Desechado, ¿por qué? Porque su parentela, la gente a la que él amaba, la gente con la que él quiso estar, lo desechó, lo rechazó, no lo aceptó. Y exiliado, porque obviamente no podía volver a casa, sea cual sea su casa. No podía volver al palacio, no podía volver a su aldea de esclavos. Se fue al desierto. Nuevamente el mundo, su entorno y sus propias decisiones definiendo a Moisés como un fracasado, como un desechado, como un exiliado. En el versículo 22 del mismo capítulo encontramos cómo se define Moisés a sí mismo. Éxodo 2:22. Moisés dice: soy un extranjero en tierra extraña. Moisés se autodefine a partir de ese momento cuando sale corriendo al desierto: soy un extranjero en tierra extraña. No es que estaba haciendo un tour por el desierto, no es que tomó un safari con guías del África para que lo lleven a ver a los leones y las hienas y las jirafas. Moisés era un extranjero en tierra extraña. No era nada, no era nadie y no tenía a nadie. Pero la historia de Moisés no termina ahí. En medio de esto, en medio de haber sido Moisés desechado,
Fracasado, creció con una crisis de identidad y su crisis de identidad lo llevó a meter la pata y echarlo todo a perder. En Génesis, capítulos 3 y 4, la mayor parte de los capítulos 3 y 4, encontramos la historia del encuentro de Moisés con Dios. Resulta que en medio de todo esto Moisés, un pastor de ovejas, un señor de una tribu nómada, en términos modernos, un campesino, lo recoge, lo acepta en su familia y Moisés se casa con su hija. Entonces Moisés se convierte en un trabajador de su suegro, en un empleado de su suegro, en un pastor de ovejas. Ahora, no le iba mal familiarmente, estaba feliz, tenía sus guaguas, tenía su esposa, tenía su suegro, tenía su carpita en el desierto. Pero tú sabes que cuando has sido el presidente de una megacorporación, pasar a ser el obrero de un campesino, no tiene nada de malo, pero sabes que para ti se siente como que no es lo mismo de antes. Moisés estuvo en la nobleza, estuvo en el palacio, ahora era un pastor de ovejas en el medio de la nada. No le iba mal, pero definitivamente no le iba bien. Y él seguía pensando de sí mismo como extranjero en tierra extraña. Y una vez estaba pastoreando sus ovejitas y Moisés ve algo increíble que le llama la atención. Ve que había un arbusto, una zarza, una planta llena de fuego pero que no se quemaba. Y Moisés dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puede estarse incendiando sin quemarse? Y se acerca a ver qué era, de pura curiosidad. No tenía nada mejor que hacer. Todos los días sacaban a las ovejas, ve al mismo lugar, coman las ovejas, de vuelta al establo, hola a su esposa, a ducharse, a comer y a dormir. Al día siguiente otra vez a las ovejas. Imagínate, encuentra una zarza que no se quema, el espectáculo de su vida. Iré a ver qué es por ahí, yo también me meto al fuego y no me quemo y tengo algo que contar. Voy a tener una mejor historia que mi última historia. He matado a un egipcio y me han botado de mi casa. ¿Sí? Se acerca y se encuentra con Dios. Y empiezan a hablar. Y a partir de ese encuentro con Dios, Moisés es redefinido y cambia su vida y se convierte en un superhéroe. ¿Verdad o no? Vamos a ver algunos puntos de la interacción entre Dios y Moisés. Nos vamos a enfocar en lo que dice Moisés. Dios le habla a Moisés, le dice, te conozco, sé quién eres, tengo planes para ti, esto es lo que quiero que hagas. Y Moisés dice, amén Señor, voy a ir, voy a hacer. ¿Para qué me habrás mandado? Yo ya te estaba esperando, estoy listo, vámonos. Aquí está mi capa, mi espada y le metemos. Pero no es así. Moisés había sido toda su vida definido por sus propias decisiones y por lo que el mundo dijo de él. Y cuando se encuentra con Dios en Éxodo 3:11, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios en persona, en medio de un milagro, le dice a Moisés, tú vas a ir y vas a sacar a tu pueblo de Egipto. Y Moisés también le dice, ¿quién soy yo? Pues Dios, ¿a mí me vas a mandar? No, yo no puedo. En otras palabras, Moisés también le dice, yo soy un simple fracasado. ¿Quién soy yo para hacer lo que me pides? Y Dios le responde amablemente. Y continúa en el versículo 13. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Dios, ya, digamos que te hago caso, igual nadie me va a creer. Diosito, nadie me cree. ¿Alguna vez te encuentras a ti mismo diciendo eso? Diciéndote a ti, es que a mí nadie me va a creer, es que a mí nadie me escucha, es que a mí nadie me quiere. Y Dios le responde y le dice, tranquilo Moisés, vas a hacer milagros para que te crean. Si no te creen, agarra y vas a agarrar tu palo y se va a volver una víbora, y lo vas a agarrar otra vez y se va a volver otra vez un palo. Y te van a creer. Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Entonces Moisés agarra y dice, ya, digamos que me creen y logro que me escuchen y logro que me hagan caso y me van a preguntar, ¿cómo sabemos que es Dios de verdad el que te ha mandado? ¿Cómo sabemos que no es el diablo? ¿Cómo sabemos que no es otro Dios? ¿Cómo sabemos que lo que tú dices es verdad? Excusas, soy un fracasado, nadie me escucha, nadie me va a creer. Ahora sí, 4:10, continúa la charla. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente,
me cuesta mucho trabajo hablar. Fíjate, en medio de un milagro, Dios lo llama a Moisés, y Moisés le dice: nadie me escucha, nadie me cree, nadie me quiere, nadie me hace caso, bla, 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 bla. Y Dios le responde, y le dice: vas a hacer milagros para que te crean. Y al final Moisés lo mira a Dios y le dice: ya, como dices que me van a escuchar, como dices que me van a creer, como dices que van a creer que eres tú, Dios, el que me ha mandado, como ya me has respondido a todas mis cosas, no quiero ir. No sé hablar bonito, no tengo los dones ni talentos, no tengo la habilidad, búscate otro. Dice la Biblia literalmente que Dios se calienta con Moisés. Se molesta y le dice: oye, ¿quién ha creado la boca? ¿Quién te ha creado a vos? Con tu boca que yo he hecho me estás diciendo que no sabes hablar. Ya, como eres un inútil, porque tú mismo te has definido, anda, le vas a hablar a su oreja a tu hermano y tu hermano va a hablar por vos, pero vos vas a ir. Y va Moisés y le hace caso a Dios. Y conocemos el resto de la historia. ¿Sabes qué? Yo me imagino que en esta charla que Moisés tenía con Dios, volvía a su mente constantemente lo que le dijo su pariente cuando trató de evitar una pelea entre dos hebreos. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez entre nosotros? ¿Se acuerdan? Cuando Moisés salió de Egipto, lo último que escuchó de sus parientes fue esto: ¿qué te crees tú para venir a decirnos qué hacer? ¿Qué te crees tú para venir a decirnos cómo vivir? Y mientras Moisés hablaba con Dios más o menos 40 años después, y Dios le decía: te voy a mandar a esa misma gente que te ha rechazado, te voy a mandar a esa misma gente que te ha acusado, te voy a mandar a esa misma gente donde has fracasado. Me imagino que Moisés ponía excusas porque dentro de él se acordaba de esto, de que le dijeron: tú no eres nadie para venir aquí a decirnos qué hacer. Tú no eres nadie. ¿Sabes? Cuando hay cosas que han marcado tu vida, cuando hay cosas que han definido tu vida, te vuelves bueno en poner excusas. Me imagino que a Moisés le hubiera dolido mucho decirle a Dios: Dios, me han votado, tengo miedo porque voy a volver y nadie me va a hacer caso porque ya he tratado y no me han hecho caso. Entonces, en vez de decir eso, Moisés trata de salir con respuestas pensadas, con respuestas que parece que tenían sentido, para que Dios le diga: ya, tranquilo, voy a buscarme otro. Pero Dios conoce tu corazón, y Dios le responde a Moisés todas sus objeciones, hasta que Moisés se queda sin objeciones. ¿Sabes, hermano? Un encuentro tuyo, personal con Dios, un momento genuino entre tú y Dios, va a redefinir tu identidad, va a destruir todas tus excusas y tus barreras, y te va a dar propósito en la vida, sin importar lo que otros hayan dicho de ti, sin importar lo que la vida haya dicho de ti, y sin importar lo que tú digas de ti mismo. Todos los que estamos acá en algún momento de la vida hemos fracasado. Todos los que estamos acá, alguien nos ha dicho que no podíamos. Todos los que estamos acá nos sentimos menos capacitados de lo que deberíamos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer: a ser empresario, a ser padre de familia, a ser predicador, pastor, músico, maestro de niños. No sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer: a ser papá o mamá. Yo te aseguro que no hay un solo papá que se siente capacitado para ser papá. Pero cuando Dios te llama a hacer algo, todas tus excusas desaparecen, tu identidad cambia y sales redefinido de la presencia de Dios. El encuentro de Moisés con Dios sirvió para redefinir a Moisés. No lo volvió un superhéroe. No es que Moisés llegó delante de Dios listo para hacer todo. Moisés llegó delante de Dios completamente destruido. Pero Dios redefinió su vida. Y había una diferencia ahora. Cuando Moisés volvió a encontrarse con sus parientes, con los hebreos, cuando Moisés volvió a encontrarse con el faraón, Moisés ya no volvió en sus ideas, en sus buenas intenciones, en sus contactos. Moisés volvió con la unción de Dios. Moisés volvió con el respaldo de Dios en su vida. ¿Sabes? Si Dios te ha llamado a hacer algo, vas a ir con el respaldo de Dios, no con tus buenas intenciones,
no con tu capacidad, no con tus contactos y tu habilidad. Vas a ir con el respaldo de Dios en tu vida. Hijo de esclava, criado entre ricos, fracasado, rechazado y exiliado, se encontró con Dios, fue redefinido. Y como resultado de ese encuentro con Dios, Moisés fue confirmado. Moisés fue confirmado. No importa qué pienses de ti, Dios tiene una identidad para ti. Dios te llama hijo. Dios te llama valioso. Dios te llama amado. Dios te dice rescatado, aceptado y mucho más. Si te dicen rechazado, Dios te dice aceptado. Si te dicen olvidado, Dios te dice recordado. Si te dicen inútil, Dios te dice talentoso en aquello que Él te ha llamado a hacer. ¿Sabes? La historia de Moisés no termina con su encuentro con Dios en el capítulo 3 y 4. La historia de Moisés comienza en los capítulos 3 y 4. Y a partir de su encuentro con Dios, la vida de Moisés no fue una taza de leche. Moisés tuvo que enfrentarse al faraón, al hombre más poderoso de sus épocas. Moisés tuvo que esperar pacientemente a que Dios lleve a cabo lo que Dios le había prometido. Y cuando el faraón al final cede y Moisés logra salir con el pueblo, el faraón lo traiciona y lo persigue para matarlo otra vez, a él y a todo su pueblo. Y Moisés se encuentra literalmente entre el mar y la espada. Por un lado tenía un mar que no podía cruzar y por el otro lado tenía un ejército que lo venía a matar. Cruzan el mar, llegan al otro lado y Moisés se encuentra con que su hermana y su hermano estaban tramando a darle un golpe de estado y hacerse ellos los líderes del pueblo. Las dos personas más cercanas a él lo traicionan. Pasa eso y se arma dentro del pueblo otro partido político listos para derrocar a Moisés. Cuando logra solucionar sus ríos con su pueblo, tiene que enfrentar una serie de guerras con las otras naciones que no querían dar paso a los judíos, a los hebreos. ¿Sabes? El llamado de Dios no quiere decir que me encontré con Dios, Dios me dio una nueva identidad y a partir de ahora todo va a salir bien. Todo lo que haga va a ser sencillo. Nadie se me va a oponer. No voy a tener problemas. Quiere decir que en cada situación que enfrentes la vas a enfrentar con Dios a tu lado y siempre vas a salir victorioso. Cuando Faraón estaba viniendo, Dios abrió el mar. Cuando su hermana y su hermano se rebelaron contra él, Dios les mandó una lepra terrible hasta que le pidan perdón y Moisés tuvo que orar por ellos y Dios confirmó su liderazgo. Cuando el otro partido político se levantó, Moisés les dijo: ok, vamos a ver, si Dios está conmigo, con ustedes, pongámonos frente a frente y del lado que esté Dios, que vive, del otro lado que se los trague la tierra. Y literalmente se abrió la tierra y se los tragó a los otros. Y cuando tuvo que, no todo fueron milagros, cuando tuvo que luchar con las otras naciones, tuvo que luchar. Tuvieron que ir y pelear. Y tuvieron derrotas. Pero al final del día ganaron. Hubieron momentos en los que Moisés estaba tan cansado que tuvo que tener dos personas a su lado, literalmente agarrándole las manos. ¿Sabes, hermano? Cuando te encuentres con Dios, Dios va a redefinir tu identidad. Va a redefinir tu identidad en los términos de Él. Y te va a dar propósito. Y te va a dar una visión de vida, y te va a dar un camino. Pero eso no quiere decir que todo va a ser sencillo. Vas a enfrentar luchas, vas a enfrentar momentos difíciles. Pero cuando estás haciendo aquello para lo que Dios te ha llamado y te ha dado identidad, vez tras vez tras vez, vas a ser confirmado por Dios. Vez tras vez tras vez, Dios te va a respaldar. Y vez tras vez tras vez, los que se levanten contra ti van a ser quitados de tu camino y destruidos. Así que la decisión que hoy te invito a que tomes es esta: defínete en los términos de Dios, no en los términos del mundo, no en los términos de tu propia vida y experiencias. Que sea Dios quien define tu identidad, que sea Dios quien define tu vida y tu futuro.